¿Te costó ser hijo de pastor o hijo de alguien? Pues la verdad no tanto, porque, o sea, el sistema de gobierno de las asambleas de los hermanos es plural, entonces no es como que hay un pastor, es un cuerpo de ancianos, número uno. Número dos, no son dedicados al ministerio, sino que pues, un odontólogo, uno tiene una tienda, otro vende zapatos y los tres son ancianos en la iglesia, pues, pero no es como que les pagan por predicar o les pagan, ¿sí? De hecho, el ministerio es muy abierto, entonces, si bien los ancianos son como los responsables de la comunidad, pues si alguien más quiere predicar, predica, si alguien más quiere hacer visitas, visita, pues es como, son más vistos como unos facilitadores, como que ayudan a coordinar a que cada uno haga lo que le sale bien hacer, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, pues no es una posición de tanto peso como las historias muy similares a la tuya, que yo conozco de amigos y de amigas que sí son hijos de un pastor, que es el pastor, o sea, que es como un mini papa, ¿sí? Que es una figura, es una figura muy interesante que hay dentro del evangelicalismo. Entonces, eso matiza mucho la experiencia mía personal. Eso por un lado. Por el otro, otra de las cosas que he encontrado en historias de gente que viven la experiencia de estar de puertas de la iglesia para afuera, en la familia de un clérigo, de un pastor, es el asunto de la autenticidad, porque es también otra queja que uno escucha mucho es, sí, pues mi papá predicaba eso, pero en la casa era otra cosa, ¿no? Entonces, esa es una cosa que a mí tampoco me pasó. Yo puedo decir que mi papá vivió siempre una fe auténtica, muy auténtica, nos dio un gran ejemplo, un hombre de mucha oración, un hombre de mucha devoción a la Biblia, un hombre sin letras, un hombre que no hizo más del segundo año de primaria, del campo, un hombre del campo colombiano, recolector de café, con una historia de conversión muy fuerte, estando en una prisión. Y bueno, pues el hombre salió adelante con su fe, aprendió a leer prácticamente con la Biblia y se apasionó por predicar el evangelio, y esa ha sido su vida. Tiene ya casi 70 años y ya sigue siendo su vida. Ahí con la pandemia, el COVID, tocó pues casi amarrarlo en la casa porque quería irse a predicar, pero algo muy auténtico, entonces eso sí tengo que reconocerlo. En mi viejo sí tuve como él modelaba lo que predicaba y lo que sostenía también en la casa, con nosotros, con los hijos, con mi mamá. Digamos que la experiencia mía fue más por la presión, no por ser hijo de pastor o hijo de un líder en la iglesia, sino por el asunto del talento. Cuando a ti te ven aptitudes para hacer algo, inmediatamente la iglesia te reclama, ¿no? Entonces, si vos sos bueno para hablar, o sos bueno para organizar cosas, o sos bueno para cantar, el asunto de la música siempre va a pesar mucho. Obviamente el ser hijo de un líder te va a abrir muchas puertas. En un entorno como el que yo me crié, de las congregaciones en las que yo me crié, es muchísimo más fácil ir escalando posiciones hacia ese liderazgo, ya sea un liderazgo no solamente en una comunidad local, sino en grupos de comunidades, sin importar la edad, sin importar mucho, ¿cierto? Sobre todo si uno nació pues en la comunidad y desde niño lo conocen, además es el hijo del hermano tal, que nos visita, que viene, que fundó esta iglesia en tal parte, en este otro pueblo, en este otro pueblo, en este otro pueblo. Yo iba con mi papá, me iba de visita por pueblos, y entonces llegaba, y a donde uno llegaba eran 6, 8, 10, 12 familias que todos habían sido evangelizados por mi papá, y se acuerda, hermano Jesús, que usted fue de los primeros que vino acá a construir la iglesia aquí y a bautizar a los hermanos, y por todos lados donde nosotros íbamos. Entonces, claro, eso sí lo hace a uno muy visible. Entonces, no se convierte en un peso. Para mí no fue un peso, para mí fue más una oportunidad, y a mí me encantaba. Yo vivía feliz con eso, porque entonces eso me abría un montón de puertas que chicos de mi edad tal vez no tenían por no ser hijos de. Entonces, eso a mí sí me abría muchas posibilidades, y yo escalé súper rápido en esa pirámide. O sea, yo a los menos de 30 años, 27, 26, 27, ya yo mismo era considerado uno de los ancianos en mi comunidad local. Entonces, pues creo que eso fue para mí más como la experiencia de venir de la familia de un líder de la comunidad. Mi viejo también hizo todo eso, lo que me estás diciendo, ¿no? Fue a evangelizar a gente que vivía en el campo, que vivía muy alejada de la ciudad, bautizaba, levantaba pequeños anexos. Es como que fue un mini papa, como decís vos, y llegó a tener una iglesia la más grande de ahí del pueblo, y creo que
sobrellevar eso una sola persona, todo esto del panorama que yo veo ahora, de todas las estructuras que uno tiene que llevar sobre su hombro, de que la familia tiene que ser un ejemplo a la sociedad, a la misma vez que la congregación va creciendo, cómo ir sosteniendo, cómo ir armando los eventos, los cronogramas, los copastores. Es todo un peso que lleva, que no lo preparan a los pastores para eso. Y el crecimiento te demanda tiempo, esfuerzo, dinero, etcétera, etcétera, pero a la misma vez un desgaste espiritual, físico. Hoy mi viejo tiene miles de problemas de salud, pero bueno, son consecuencias de esa vida, ¿no? Claro. De vivir por fe, si se puede decir así. Pero mira que ese desgaste es un orgullo. Para esa generación, ese desgaste son las marcas del Señor Jesús, ¿no? O sea, sufrí por la causa de Cristo, me gasté por la causa de Cristo. Y sí, claro, luego vino una generación después que ya empezó a hablar acerca de la importancia de hacer ejercicio, de cuidarse en los horarios, de tomar tiempos de descanso. Pero ya una generación más atrás, los viejos de nosotros, el discurso era matémonos por Cristo, que la venida del Señor está cerca. Entonces, sí, ahí también hay una cuestión generacional, creo yo. Los viejos le dicen, ustedes no pagaron el precio que pagamos nosotros. Exactamente, claro. Bueno, el segundo tema es, ¿quién es Dios? ¿Se puede definir quién es Dios? Si se puede conceptualizar Dios, ¿y qué problemas acarrea esto? Al conceptualizar, esto es Dios. Yo creo que nosotros, el problema que tenemos con Dios no es tanto definirlo, sino que el problema que tenemos, y que es un problema que se ha vuelto una bola de nieve y que ha traído muchos problemas a lo largo de la historia del cristianismo, y hoy en este momento se ve reflejado en esa crisis tan profunda, justamente que estabas mencionando hace un rato, con respecto a la institucionalidad, la gente abandonando iglesias, la gente desencantándose del cristianismo, desencantándose en muchos sentidos, incluso desencantándose de la idea que les enseñaron de Dios. ¿Sí? Que fue un poco también la historia mía, porque nos enseñaron un Dios a nuestra imagen y semejanza, ¿cierto? A la imagen y semejanza de nuestra denominación, a partir de unas ideas que ni siquiera pensamos nosotros, unas ideas heredadas de la Reforma y luego de los movimientos de avivamiento en Estados Unidos, en Europa, y luego ese evangelicalismo que eran los gringos y los europeos, pero mayormente los gringos, bajándonos línea a toda Latinoamérica de ese calvinismo y esas estructuras de iglesia. Y bueno, y nosotros nos creímos el cuento de que Dios es cristiano, ¿sí? Para citar aquí a Desmond Tutu, que se nos fue hace poquito, ¿no? Que decía eso, Dios no es cristiano. Nosotros creímos que teníamos el monopolio de Dios, ¿sí? Como caímos en el mismo error que cae pues todo el mundo, o sea, ese mismo monopolio que creen que tienen los judíos, el mismo monopolio que creen que tienen los musulmanes, que también tienen sus propios fundamentalismos, por supuesto, igual que sucede en el cristianismo. El asunto con Dios y el cuento con Dios es que precisamente si a Dios fuera posible definirlo, yo creo que no, pero si fuéramos a definirlo, el único lugar hacia el cual tendríamos que mirar es a Jesús de Nazaret. Él fue quien se presentó y fue reconocido como Dios hecho carne, ¿no? Entonces, el verbo se hace carne y ese Dios, esto es una idea que está ya sobre todo en las reflexiones más tardías del Nuevo Testamento, ese Dios que habitaba en lo inaccesible, el Dios al que nadie vio jamás, es dado a conocer en su Hijo, Jesús. Y entonces, cuando vamos a buscar una definición de Dios, entonces hay que ir a buscar a Jesús. ¿Qué le gusta a Dios? Lo que le gustaba a Jesús. ¿Qué le molesta a Dios? Lo que le molestaba a Jesús. ¿Qué le interesa a Dios? Lo que le interesaba a Jesús. ¿Cómo habla Dios? ¿A quién ama a Dios? ¿Qué son las cosas a las que Dios les da prioridad? Pensemos en Jesús. Es una pregunta que podemos responder desde esas dos dimensiones, desde lo trascendente que es Dios, lo que decía Barth, ¿cierto? De Dios como el totalmente otro, ese Dios al que nosotros miramos y casi que nos vemos nosotros mismos, ¿sí? Y todos podemos coincidir en eso, sin importar de dónde vengamos, cuál es nuestra historia, cuál es nuestra cultura, miramos a Dios y nos encontramos en Él. Y tiene sentido porque Dios es multiforme, ¿sí? Entonces, desde esa faceta es imposible de definir.
Y en todo caso es imposible de definir por una sola persona, ¿no? Por una sola mente, ¿sí? O por una sola corriente teológica y en una teología sistemática. Dios no cabe ahí, ¿sí? Pero en la otra faceta, si quisiéramos llegar a una definición suya, pues lo más cercano a eso es mirar a Jesucristo. Me gusta la definición que hace Lucas Magnin, que dice que cuando la iglesia se institucionaliza, trata de amoldarlo a Dios, al espíritu de la época. Entonces, claro, dice, Dios es un Dios de guerra. Entonces empezaron a hacer la guerra contra aquellos que eran musulmanes o que profesaban otra fe. Luego vino el Dios de la conquista, extendiendo su reino cuando descubrieron América. Entonces le pusieron esos rótulos y cada vez que a Dios lo encajaban dentro de un molde, dice, me gusta imaginarlo a Jesús o a Dios como un potro salvaje, que no se deja domar, no se deja domesticar, ¿no? Y durante toda la historia, la iglesia trata de amoldarlo a Jesús, a Dios, y decir, esto es Dios y déjamelo acá en esta cajita, tengo el concepto.